A mí me atraía especialmente la investigación y puestos a escoger en qué investigar, entendí que había tres criterios fundamentales. Uno, la frecuencia, es decir, cuanto más frecuente una afección, entendía que más importante era contribuir a mejorar su tratamiento. En segundo lugar, que no tuviera tratamiento satisfactorio. Si lo tuviera, ya no tiene sentido perder tiempo con ello. Y en tercer lugar, el impacto social que tenía en términos económicos y sociales. Y con esos criterios, las dolencias de la espalda fueron las primeras. Por otra parte, había algunas especialidades que tenía muy claro que me habían atraído menos durante la carrera y otras que más. Y dentro de estas, pues me fue fácil escoger la espalda. Por una parte, hay datos que reflejan que el dolor de espalda ha existido siempre en la historia. Es decir, hay registros de legionarios romanos que en un momento dado tenían que darse de baja porque les dolía la espalda. Eso ha existido siempre. Hoy en día da la sensación de que la prevalencia está aumentando y está aumentando entre los más jóvenes y todo apunta a que la principal causa es que estamos evolucionando del Homo sapiens al Homo sedens, es decir, el que está todo el día sentado. Y no, lo malo no es estar sentado, es que lo único que hagamos es estar sentado. Es decir, que la musculatura en el funcionamiento de la espalda tiene un papel esencial. Hay algunas articulaciones que por sí se mantienen en su lugar. En la columna no es así. La columna funciona como el mástil de un barco y necesita la tensión de lo que en los barcos son, en el mástil de un barco son los obenques y los estáis, y en nuestro caso es la musculatura que tiene que ver con el funcionamiento de la espalda, que no es solo la musculatura de la espalda, aunque también, sino también la musculatura abdominal, los glúteos, etc. Esto está pensado de manera que la tensión coordinada en cada minuto, pero en cada minuto no, varias veces por segundo, mantiene la espalda recta, pero además cuando nos movemos mantiene el centro de gravedad controlado, de forma que levantando un brazo, levantando una pierna, moviendo la cabeza, la musculatura se tiene que contraer en la justa medida para mantener el centro de gravedad controlado. Eso requiere que la musculatura esté siempre trabajando y por lo tanto que tenga la fuerza, la resistencia y la coordinación suficiente para hacerlo bien. Si no hacemos eso y tenemos una musculatura muy pobre, muy pobremente entrenada y mal coordinada, tiene que hacer más esfuerzo del que puede y eso hace que duela y esa de hecho es la causa de la inmensa mayoría de los episodios de dolor de espalda. Por una parte, cualquier ejercicio es mejor que ninguno, de tal manera que no hay excusa para los vagos. O sea, eso de no voy a hacer esto porque será peor es falso. Cualquier cosa es mejor que nada, y hay numerosos estudios al respecto. Entonces, aquí hay dos situaciones conceptualmente distintas. Por una parte, para un individuo sano, al que no le está doliendo nada y quiere hacer ejercicio de manera preventiva, cualquier cosa vale. En el otro extremo, para un paciente crónico, en el que ya ha dado tiempo de que se desarrollen desequilibrios musculares, puede tener sentido que durante un tiempo haga los ejercicios correctores necesarios para equilibrar su musculatura, para luego, una vez que esté bien, hacer cualquier cosa, ¿no? Y todos los estudios realizados reflejan que aunque hay pequeñas variaciones entre un tipo de ejercicio y otro, es decir, algunos fomentan más fácilmente la potencia muscular, otros la resistencia muscular, etc., lo realmente fundamental es mantenerlo en el tiempo. Y para mantenerlo en el tiempo, tener en cuenta las preferencias del paciente es fundamental. De tal manera que si no le gusta nadar, no se preocupe, no nada, buscaremos alternativas, pero encontremos algo, algún deporte que le guste y que no sea solo el ajedrez, ¿no? Entonces, por partes, primero es lo que un paciente puede hacer por sí mismo, que es mucho. El primer punto es estar tan físicamente activo como pueda y hacer ejercicio, incluso cuando está sano, tanto como pueda. Aquí hay un paréntesis que hacer y es que en deportistas profesionales esto puede tener matices en el sentido de que hay algunos deportes que tienden a fomentar unos grupos musculares en detrimento de otros y a veces tienen que hacer ejercicios compensatorios. Pero para el 99,9% de la población es un problema esencialmente de dosis. Hagan y cuanto más, mejor. En segundo lugar, si en un momento dado duele, evitar el reposo en cama es esencial. Cuando yo terminé la carrera, se nos recomendaba que prescribiéramos a los pacientes el reposo de orinal, es decir, el reposo de no moverse para nada, ¿no? Cuando se han hecho ensayos clínicos, ese ha sido uno de los muchos campos en el área de la espalda en la que se ha demostrado que el conocimiento intuitivo y que parecía tradicional era erróneo. Y de hecho es al revés, 48 horas de reposo en cama tienden a hacer que se pierda tono muscular y que sea más fácil que el dolor dure más y además repita más a menudo. Con lo cual la idea es justo al contrario, mantener el mayor, incluso durante el episodio doloroso, mantener el mayor grado de actividad física que el dolor permite. Es decir, tiene todo el sentido del mundo si hace algo que desencadena el dolor o si le duele algo que aumenta la intensidad del dolor, parar y descansar un rato,
pero a lo largo del día hay que moverse tanto como sea posible. 48 horas de reposo, como decía, basta en cama, bastan para perder tono muscular y para empeorar la coordinación de la musculatura, lo que hace que, incluso cuando el dolor pase, luego se esté frágil durante más tiempo. Entonces la idea es evitar eso a base de mantenerse tan activa como sea posible. Entonces merece la pena acudir en varios supuestos. En primer lugar, merece la pena acudir cuando hay síntomas neurológicos, es decir, cuando además del dolor hay un dolor que irradia por la pierna, un dolor intenso o, un dolor, o por el brazo, cuando se pierde fuerza, cuando hay este tipo de síntomas, merece la pena ir. Desde luego, a mi manera de ver, merece la pena ir la primera vez que alguien tiene un episodio, esencialmente para diagnosticarlo. Y si es un dolor benigno que dura un día y desaparece, pues seguramente no. Pero si es en un niño en el que la frecuencia con la que el dolor de espalda existe hasta los 8 o 10 años es muy baja, sí tiene sentido. Mire, de 100 pacientes que acuden al médico por dolor de espalda, en un caso, el dolor, en el 1%, se debe a un dolor que se manifiesta en la espalda, pero no es de la espalda, sino que se debe a enfermedades sistémicas, es decir, enfermedades infecciosas, metabólicas, cánceres, etc. Algunas de esas enfermedades son potencialmente graves y algunas letales, con lo cual, si algo hace sospechar que un paciente tiene un dolor de espalda que no es por culpa de la espalda, sino que es referido de otra causa, desde luego merece la pena hacerlo. Si es un dolor puramente en la espalda, que corresponde a un episodio más que el paciente ya conoce porque ya lo ha sido diagnosticado, de hecho no hay ningún problema en que se lo automaneje en los primeros días, y si con eso es suficiente, va bien. Yo suelo decir que desde el punto de vista preventivo, las dos medidas más importantes que puede tomar alguien para que su espalda no le dé problemas es hacer mucho ejercicio y no hacerse ninguna prueba diagnóstica innecesaria, ¿no? O sea, hacer una resonancia magnética cuando no hay indicación para hacerla aumenta un 800% el riesgo de que al paciente se le termine operando sin que sea necesario. Con lo cual, no es buena idea hacerse pruebas diagnósticas si no hay algo que lo justifique, ¿no? Llevamos muchos años investigando distintas cosas relacionadas con la metástasis vertebral. Las metástasis vertebrales son probablemente una de las situaciones más dramáticas que se pueden vivir en el entorno de la espalda, ¿no? Y especialmente si hay compresión medular. Entonces, como bien sabes, acabamos de publicar un estudio que sugiere que el tratamiento que se está aplicando en la práctica clínica habitual no es el óptimo, y hay algunas áreas en las que podemos mejorar, ¿no? Ese estudio se ha basado en las declaraciones de los médicos sobre lo que hacen habitualmente. Lo que estamos planteando ahora y diseñando ahora es un estudio para ver si en la realidad, es decir, si los pacientes tratados durante el último año, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales españoles, realmente esos estándares se han cumplido o no. Si no ha sido así, ¿cuáles son los que nos han cumplido y qué tendremos que hacer para que se cumplan? O sea, hay situaciones en las que el sistema sanitario puede ser desagradable en el sentido de incómodo, ¿no? Puede generar esperas y demás, ¿no? Pero hay situaciones en las que no se puede tolerar la desviación de lo óptimo, y esta es una de ellas. Con lo cual aquí, de alguna forma, no se exige lo mejor de un médico, se exige lo mejor de todos los médicos y del sistema que los coordina. Entonces yo creo que ahí es donde realmente tenemos que poner el énfasis en mejorar a una situación que afortunadamente afecta a relativamente pocos pacientes, pero que tiene un efecto tan demoledor en su calidad de vida que todo esfuerzo que hagamos es poco para asegurar que la atención que reciben es la mejor que en cada momento pueden recibir.